Gracias, hermanos. Muy bien. Entonces, ya estamos en la palabra del Señor. Lucas 24, versículo 13 en adelante. Son varios versículos, pero quiero que por favor me acompañen para que entendamos mejor lo que hoy Dios quiere hablarnos. Dice el versículo 13 del capítulo 24 de Lucas: y he aquí, dos de ellos iban, ¿cuándo? ¿Cuál mismo día? Si usted observa arribita el versículo 1, está hablando la narrativa de la resurrección. Entonces, ¿cuál día? El día de la resurrección. ¿Cuándo? El domingo por la mañana. Dice que el mismo día, iban a una aldea que se llamaba Emaús, que estaba como unos 60 estadios de Jerusalén, es decir, unos 10, 11 kilómetros aproximadamente. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, ¿qué? Quiero que lean esa frase, por favor. Dice: Jesús y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis triste? Dile al que está a tu lado: ¿por qué estás triste? Dile al que está a tu lado, dile: ¿por qué estás triste? Pregúntale. Muy bien, y sigue diciendo el texto: respondiendo uno de ellos, que se llamaba ¿cómo? Ojo aquí, que se llamaba ¿cómo? Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue ¿qué? Varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, a las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, y quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos ¿qué? A quedarse. ¿Y qué le decían? Fuerte: quédate con, otra vez dígalo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y escuche esto: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Dice el 31: entonces, diga conmigo, entonces, fuerte diga, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Termine conmigo la frase, dice: y cómo le habían reconocido al partir el pan. Quiero que por favor voltees al que está a tu lado y le digas conmigo: no vivas como si Jesús no hubiera resucitado. Dile por favor, dile.
Mírale a los ojos y dile con autoridad, dile, no vivas como si Jesús no hubiera resucitado. Ahora dile al que está a tu izquierda también, dile, no vivas como si Jesús no hubiera resucitado. Yo quiero preguntar esta mañana, ¿cuántos aquí comparten la misma fe que yo tengo de que Jesús está vivo, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Hoy, este día domingo, estamos aquí hoy en todas las iglesias, en todo el mundo donde se predica de Cristo. Estamos recordando ese domingo glorioso en que Jesucristo resucitó. Y miren, hermano, la resurrección, que es una de nuestras columnas fundamentales de nuestra doctrina, viene a jugar un papel muy importante en nuestra fe. Tanto así que el apóstol Pablo dice que si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe fuera vana, no tendría sentido, no tuviera ninguna diferencia. Es decir, fuéramos una religión más, fuéramos, hermano, una doctrina más. Es decir, hermano, que la resurrección de Cristo viene a ser una columna, o viene a ser la columna fundamental de nuestra doctrina, de nuestra fe, de nuestro cristianismo. Un día le preguntó un alumno de una universidad en Uruguay a su maestro de filosofía, que leía bastante. Le dijo: maestro, ¿por qué usted no se atreve a refutar al cristianismo? Le dijo así el alumno en un tono medio desafiante. ¿Por qué usted no se atreve a refutar al cristianismo? El profesor Josh McDowell le dijo a ese alumno: por una simple razón, porque no estoy en condiciones de poder negar la resurrección de Jesucristo. Por eso, simplemente por eso. En el mundo existen muchas religiones, pero la mayoría de las religiones, hermanos, sobre todo las más importantes, están fundamentadas en ideas, en filosofías. Hay por lo menos 4 religiones que están fundamentadas en una persona. Por ejemplo, el judaísmo está basado en Abraham. El islamismo, hermanos, basado en Mahoma. Las religiones orientales basadas en Buda, y así algunas otras religiones que están basadas en algunas personas. Pero no existe ninguna religión en todo el mundo más que el cristianismo que puede afirmar que la tumba de su fundador está vacía, porque la tumba de Buda todavía conserva los rastros de Buda, porque la tumba de Mahoma conserva los huesos de Mahoma. Pero nosotros, hermanos, tenemos a un Dios que no se quedó en la tumba, sino que está vivo. Está vivo. Aleluya. Alguien glorifica el nombre del Señor esta mañana. La resurrección de Jesucristo, hermanos, es el dogma central de la iglesia, es la doctrina central de la iglesia. Porque repito, si no fuera real la resurrección, seríamos una religión más, seríamos una forma de pensamiento religioso más, hermano. Pero nosotros creemos que Cristo resucitó. Casa de Adoración cree que Cristo resucitó, ¿sí o no, hermano? Pero miren, esta es la parte medular de mi mensaje esta mañana. Aunque creemos que Jesucristo resucitó, aunque creemos que Él está vivo, yo observo en el ambiente cristiano, entre el pueblo de Dios, que hay muchos creyentes que no han logrado entender la magnitud de lo que esto representa, hermanos. Que no han logrado entender la dimensión de lo que ocurrió ese domingo en la mañana. ¿Cuántos creyentes hoy no se ausentaron en sus iglesias? ¿Cuántos creyentes este día, hermanos, prefirieron estar en otro sitio, en otro lugar? No han dimensionado lo que esto representa para nosotros. Como Cristo le quitó las llaves, hermano, del infierno al diablo, le quitó el aguijón a la muerte y le dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? No lo han logrado entender, no lo han logrado dimensionar. Y si tú esta mañana regresas a tu casa con la misma comprensión que has tenido todos estos años, toda tu vida, acerca de la resurrección, esa comprensión limitada, esa comprensión, hermano, pequeña que probablemente tenemos sobre la resurrección, va a repercutir en tu forma de vivir,
va a repercutir en la forma en que tú experimentas la fe. Porque cuando tú entiendes que Cristo está vivo, cuando tú entiendes que Él se levantó, cuando tú entiendes que el imperio de la muerte, que era el imperio que nadie podía conquistar, Cristo lo pudo conquistar, tu vida cambia para siempre. Tu forma de vivir la fe cambia para siempre. Tu experiencia devocional cambia para siempre, porque entiendes que si Él venció la muerte, puede vencer el cáncer. No me creyó. Dije, puede vencer el cáncer, puede vencer la diabetes, puede vencer el SIDA, puede vencer lo que sea, porque Él venció la muerte. ¿Se da cuenta cómo repercute la percepción que tenemos sobre la resurrección en la forma en que vivimos nuestra vida cristiana? Pero muchos no lo han entendido todavía. Sin embargo, Lucas, que escribió este evangelio y que también escribió el libro de los Hechos, dice en el libro de los Hechos, al iniciar el libro, el capítulo 1, versículo 3, que Cristo por 40 días se les estuvo apareciendo a los discípulos y se les presentó en esos 40 días con muchas pruebas indubitables. Es decir, pruebas, hermano, que no dan marco a la duda, que no dan margen a la duda, sino que fueron pruebas poderosas, reales, hermano, físicas, literales, de que Él realmente está vivo. Y durante esos 40 días es muy interesante que el primer día, el día que resucitó, el domingo, se les apareció a dos personas que iban de Jerusalén a una pequeña aldea que se llamaba Emaús. Yo no sé cuántos recuerdan lo que yo prediqué aquí el viernes, y se acuerdan, hermano, que veíamos en Juan 19 que en la cruz solamente estaba un discípulo, que era, ¿quién era? Y estaban 4 mujeres. ¿Estaba quién? La madre de Jesús. Estaba la hermana de la mamá de Jesús. Estaba María Magdalena. Y había otra María. María, la esposa de ¿quién? De Cleofas. Y el texto que estamos estudiando esta mañana dice que uno de los 2 caminantes de Emaús se llamaba Cleofas. Buenos días, ¿están aquí conmigo? ¿Ya entendió? Quiere decir que los caminantes que iban de Jerusalén a Emaús no eran más que nada más y nada menos que Cleofas y su esposa María. Por eso dicen los que estudian la hermenéutica bíblica que la Biblia se interpreta a sí misma. Aquí no nos dice el nombre de la mujer, pero Juan 19 sí lo dice. Se llamaba María. Entonces escuche eso. Iba María, iba su esposo Cleofas, iban de regreso de Jerusalén, hermano, hacia aquella aldea llamada Emaús. Fíjese, el orden fue así. El viernes María, la esposa de Cleofas, estuvo viendo a Jesús morir. El sábado no se podían mover porque era el día de reposo. Y el domingo en la mañana iban de regreso a su casa. Ya no había nada que hacer en Jerusalén. Ya no había sentido de estar ahí. Jesús había muerto. Lo habían llevado a una tumba. ¿Para qué se quedaban ellos ahí? Ahora comienzan su trayecto rumbo a Emaús, que quedaba entre, dije hace un momento y lo repito, entre unos 10 y 11 kilómetros aproximadamente. ¿Cómo cree usted que iban ellos de camino a Emaús, hermano? Tristes, decepcionados. Iban, hermano, cabizbajos, con un semblante decaído, hermanos, como algunos de allá donde yo vengo. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Hey, hermanos, ¿se dan cuenta cómo la concepción que tengas sobre la resurrección de Cristo repercute hasta en tu estado de ánimo? ¿Sí se da cuenta de eso? Porque para aquel que Cristo es un profeta, como ellos dijeron, que murió y se quedó en la tumba, siempre van a vivir cabizbajos, tristes, hermano, achicopalados, agüitados, como usted le quiere decir. Pero los que entienden que Jesús no se quedó ahí, sino que se levantó, tienen gozo. Dije, tienen gozo, tienen alegría, están en victoria, porque tienen un Cristo que no es de palo, ni de madera, ni de barro. Es un Cristo que está vivo. Pero ellos tienen un concepto de un Jesús que se quedó en la tumba. Iban un semblante triste, decaído,
tienen decepción, tienen dolor. Ellos van creyendo que Jesús se quedó ahí muerto. Y de repente dice la palabra que Jesús comienza a hablar con ellos. Ahora, Jesús, hermano, les pregunta que por qué estaban así. Les pregunto, ¿sabía Jesús por qué estaban ellos así, sí o no? Claro, Jesús sabía la razón por la que ellos estaban ahí. Pero también Jesús sabía algo que ellos no sabían. Ellos no sabían que no había motivos para estar tristes, no había razones para estar cabizbajos, no había razones para estar decepcionados, porque Cristo había vencido. Hermanos, tal vez esta mañana te sientas con muchas razones para sentirte triste o decepcionado, pero tienes una razón poderosa para estar contento y en victoria. Cristo vive. Dije, Cristo vive. Cristo vive. Esa razón es suficiente para estar gozoso esta mañana. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Por qué están tristes María y Cleofas? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están decepcionados? Hermano, porque ese hombre que había muerto el viernes en esa cruz era su amigo cercano. Era una persona que ellos amaban. Era una persona a quienes le guardaban mucho amor. Y ese viernes, cuando lo habían crucificado y él había muerto en esa cruz, hermano, también habían muerto sus esperanzas. También habían clavado ahí, hermano, no solamente a su maestro, sino que habían clavado sus sueños, sus esperanzas, su testimonio, el tiempo que ellos habían invertido siguiéndolo a él, escuchándolo a él, defendiéndolo a él, dando todo por él. Ese viernes se habían muerto sus esperanzas. Y la Biblia dice que la tristeza era tanta que se les había nublado la vista, se les había nublado el entendimiento y se les habían olvidado las escrituras. Repito, se les había nublado la vista, se les había nublado el entendimiento y se les habían cerrado las escrituras. Pero lo que ellos no sabían es que esa mañana estaban a punto de encontrarse con el Cristo resucitado. Y todos aquí saben que cuando tenemos un encuentro con el Cristo resucitado, todo cambia, hermanos. Todo cambia. ¿Cuántos aquí se han encontrado con el Cristo resucitado? Sí o no que tu vida cambió para siempre. De haber tenido el concepto de un Cristo pobrecito que todavía sigue ahí lastimado, ahora entender que Él no es ese que está ahí, sino que Él está vivo, tu vida cambia para siempre. Si tú todavía no te has encontrado con ese Cristo resucitado, estás en el lugar correcto. Y estás en el día correcto, sí o no, hermanos. Hoy puedes encontrarte con el Cristo resucitado y tu vida cambiará para siempre. Pero miren, hermanos, a esto quiero llegar esta mañana. Hay muchos cristianos que lamentablemente 2000 años después de este suceso están caminando, están viviendo la vida cristiana como María y Cleofas, creyendo en un Cristo que está muerto, o viviendo una vida que da esa impresión. O sea, caminas como si Jesús estuviera muerto. Se dice de Martín Lutero que cuando, hermanos, el Papa lo quería callar, cuando toda la estructura romana lo quería detener, un día Martín Lutero, hermanos, entró en una depresión tremenda y se metió a su cuarto y ya no quería saber absolutamente nada de la fe, no quería saber absolutamente nada de la Biblia, y se encerró en su cuarto llorando, decepcionado, triste porque lo querían matar. Dice la historia que entonces su esposa se vistió toda de negro y llegó al cuarto donde estaba Martín Lutero y le tocó la puerta. Le dijo: Martín, estoy triste. Le dijo Martín: ¿y tú por qué? Y dijo su mujer: estoy triste, Martín, porque Jesús está muerto. Y Martín, cuando escuchó esa expresión, se molestó, se enojó. ¿Cómo dices que Jesús está muerto? No, mujer, estás equivocada. Jesús está vivo, Jesús resucitó, Jesús se levantó, está a la diestra del Padre. Y le dijo su esposa: ¿y entonces por qué estás triste, Martín? Si Jesús está vivo, levántate de ahí, salte del cuarto, porque Él te va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén conmigo esta mañana? Él te va a dar la victoria porque Él está vivo. Pero hermanos, ¿cuántos no están como María
y Cleofas? ¿Cuántos no están, hermano, en esta misma situación, viviendo la vida cristiana, caminando por esta vida como si Cristo no hubiera resucitado, porque no han entendido, no han comprendido esta resurrección, este acontecimiento maravilloso? Pero, hermanos queridos, es mi anhelo esta mañana que así como los caminantes de Emaús pudieron comprender la verdad de la resurrección, tú puedas salir de este lugar entendiendo el Cristo que adoramos, el Cristo que servimos, que es el Rey de Reyes y es el Señor de los señores. Y si alguien lo cree, denle el mayor aplauso que pueda darle esta mañana. Aleluya. Mire, ¿tienen su Biblia abierta todavía conmigo? Quiero que vea el versículo 15, por favor. Versículo 15. Vamos nosotros esta mañana a meternos al camino de Jerusalén a Emaús y vamos a imaginarnos lo que pasó en ese momento. Si están en el versículo 15, sea tan amable de decir amén para saber que ya lo tienen. ¿Quieren leer conmigo qué dice? Sucedió que mientras hablaban, ¿y qué hacían? ¿A poco las parejas discuten, hermanos? ¿Discuten las parejas? No me digan que sí, porque me va a dar miedo y luego ya no voy a querer. Dice que iban hablando ellos, María y Cleofas, y estaban discutiendo entre sí. Bueno, cosas que pasan en Israel, aquí no, gloria a Dios. Y dice que Jesús mismo, ¿qué, hermanos? Y caminaba con ellos. Y luego dice la Biblia, hermanos, en el versículo 17, que Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen mientras caminan y por qué están tristes? Mira, fíjate cómo Cristo aquí comienza la travesía con ellos para cambiarles el chip, para cambiarles la mentalidad, para cambiarles el concepto equivocado. Y quiero que lo observes bien. Lo primero que Jesús hace para lograr esto, hermano, es que Jesús toma la iniciativa de acercarse a ellos. Y cuando se acerca a ellos, Jesús, hermano, comienza, ahora sí, como dicen coloquialmente, a sopearlos. Les dice: oigan, ¿por qué se están peleando? ¿Por qué están discutiendo? Oye, y poquito querían ellos para hablar. Se soltaron. ¿Cómo que no sabe lo que pasó? No sabe lo que sucedió. Y comienzan a abrir. Hermano, cuando Jesús se acerca a ellos, lo primero que les abrió a ellos, ¿sabe qué fue? El corazón. ¿Les abrió qué dije? ¿Qué había en el corazón de ellos? Tristeza, angustia, decepción, dolor, todo lo que ya hemos mencionado. Pero cuando Cristo se acerca y les hace esta pregunta, el corazón de ellos se abre, porque de la abundancia del háblala. Lo que había aquí, ellos lo hablaban. De lo que estaba lleno aquí, ellos hablaban por la boca. Y comienzan ellos a decir, ¿qué es lo que le empezaron a decir a Cristo? Prácticamente lo que ellos dijeron es: nosotros habíamos puesto la fe en ese hombre llamado Jesús, de que Él nos iba a libertar del imperio romano, pero está muerto. Es decir, nos decepcionó. Ellos tenían una esperanza, una idea, un concepto de Cristo, pero ahora que está muerto, esa idea se terminó. Por eso ellos dicen, hermano, en el versículo, si tiene su Biblia abierta todavía, ¿están ahí conmigo? Dice el versículo número 19, hermanos, o en el 21, vaya conmigo al 21 mejor. Dice el 21, pero nosotros ¿qué? ¿Nosotros qué? En tiempo pasado. ¿Se da cuenta de eso? Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero además de esto, o sea, todavía que no lo hizo, ya es el tercer día que se murió, que está muerto, está en la tumba. Teníamos una esperanza en Él. Y miren cómo se refieren ellos, hermano, a Jesús. Ellos dicen, hermanos, en el versículo número 19, que para ellos, según el versículo 19, Jesús Nazareno, vamos a verlo ahí en pantalla, el 19, Jesús Nazareno no era otra cosa más que un, ¿qué dice ahí? De Jesús Nazareno, que fue varón, ¿qué? ¿Varón qué? ¿Te das cuenta cómo cambia el concepto? O sea, como Él no resucitó, era un profeta más. Como Él no resucitó, no era el libertador que esperábamos. Como Él no resucitó, fue un pensador más. ¿Cuánta gente en el mundo no tiene ese concepto de Jesús? Yo he escuchado por ahí, a lo mejor ustedes lo han escuchado, a un personaje
muy representativo del país, decir que Jesús era un luchador social. Ya saben de quién me refiero, ¿verdad? Era un luchador social, como Gandhi, dice este hombre. Ya saben de quién les hablo, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo el concepto que tengas respecto a la resurrección repercute en quién es Jesús para ti? Ellos dicen, era un profeta, porque pues ahí se quedó. Hubo muchos profetas como él y están muertos. Este era un profeta más. Nosotros esperábamos que él hiciera algo, pero no. Nuestras expectativas no fueron como nosotros lo teníamos acerca de él. No fueron creadas o no fueron cumplidas como nosotros lo habíamos esperado, porque la realidad presente se contrastó con las expectativas que ellos se habían creado. Ellos están tristes, ellos están dolidos, ellos están decepcionados acerca de Cristo, pero Jesús les está abriendo el corazón para que toda esa tristeza pueda salir de su corazón. Pero lo siguiente que Jesús hace después de acercarse a ellos, dice la palabra, observe por favor, dice la palabra en el versículo número 27, que entonces Jesús comenzó desde Moisés y siguiendo por todos les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Primero les abre el corazón y lo siguiente que les abre es el entendimiento. ¿Y cómo les abrió el entendimiento? ¿Qué es lo único que puede cambiar la parte racional, la parte del entendimiento, la parte intelectual de la gente? ¿Qué es lo único que puede transformar eso? La palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo esta mañana? Porque la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y el lumbrera a nuestro camino. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Les abre el corazón primero, y lo siguiente que les abre es el entendimiento. ¿Cómo les abre el entendimiento? A través de la palabra. ¿Ustedes piensan que él era un profeta? ¿Ustedes piensan que él no fue un libertador? Ahí les va, miren, la palabra de Dios dice esto. Ahora, yo les pregunto, ¿qué escritura estaba citando Jesús? Porque la Biblia como tal todavía no existía. ¿Qué es lo que Jesús estaba citándoles, hermanos? Dice desde Moisés hasta los profetas. ¿Cómo conocemos nosotros esa parte de la Biblia? Como el Antiguo Testamento. Ahora, yo les pregunto a ustedes, iglesia, esta mañana, ¿el Antiguo Testamento profetizaba acerca de Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Y el Antiguo Testamento decía que él iba a morir? ¿Sí o no? Pero también el Antiguo Testamento decía que él iba a resucitar. ¿Sí o no, hermanos? Pero como tienen tristeza, se les nubló el entendimiento y se les olvidó. ¿No te ha pasado a ti que en los días de dolor o de prueba, aunque tú has leído que Dios es poderoso, cuando viene la prueba se te nubla el entendimiento y se te olvida, hermanos? Cuando estás en escasez, tú has leído, aquí la pastora te ha predicado que el Señor es proveedor, que el Señor sustenta, que Él da el pan, hermano, y nos da el alimento. Pero cuando viene la escasez, se nos nubla el entendimiento y se nos olvida la palabra. Pero Cristo viene y les comienza a instruir desde Moisés. Es decir, ¿quién escribió? ¿Qué parte de la Biblia escribió Moisés? El Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿El Pentateuco testifica de Cristo? Claro que sí. El Señor le dijo a Moisés: yo levantaré a un profeta más poderoso que tú, y ese profeta salvará a este pueblo. Ahora dice que desde Moisés hasta los profetas. ¿Cuáles profetas, hermano? Profetas menores, profetas mayores. Los profetas mayores hablaron de Cristo, claro que sí. Isaías 53 dice: lo verán más inatractivo, será llevado como cordero al matadero, despreciado, varón de dolores, y por su llaga seremos nosotros curados. 700 años antes de que Cristo apareciera, Isaías ya lo había dicho. Miqueas, Amós, Abdías, todos los profetas habían anunciado que Cristo iba a venir. Y Cristo comienza a mostrar en las escrituras, hermano, en el Antiguo Testamento. Escúchenme por favor. En el puro Antiguo Testamento hay 300 profecías acerca de la aparición
del Mesías. En el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, hay 300 profecías que hacían referencia al Mesías. Hay textos que se le conoce como textos mesiánicos, es decir, que profetizaban para cuando Cristo fuera a venir. Y todas las 300 profecías, Cristo las cumplió al pie de la letra, hermanos. ¿Cuántos dan gloria al Señor esta mañana? Él comienza a mostrar, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están tristes si la palabra ya lo había dicho? ¿Por qué están tristes si ya estaba escrito en la Biblia? Esto no fue de imprevisto, porque Dios no tiene un plan B jamás. Dije, Dios no tiene un plan B jamás. Él siempre tiene un plan A. No crea que la resurrección fue una casualidad, perdón, la muerte de Cristo fue una casualidad. No crea que la muerte de Cristo fue un accidente, fue algo que se hizo porque el plan A salió mal. No, señores, no. Desde el huerto del Edén, Dios había prometido un Salvador herido, que dijo el Señor: Él te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Es decir, un Salvador herido que iba a venir. Desde el huerto del Edén ya estaba profetizada la venida de Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Él sabe todas las cosas. Él sabe todo lo que va a pasar. No hay plan B con Dios. Solamente hay un plan A, hermanos. Y comienza a mostrar las escrituras. Miren lo que dice Moisés, miren lo que dicen los profetas, miren lo que dice la palabra aquí y allá. Y comienza a instruirles, hermanos, a través de la palabra. Y comienza a hablarles y comienza a mostrarles que el sufrimiento del Mesías era el preludio para la glorificación que iba a experimentar. Porque no hay gloria si no hay cruz. No hay exaltación si no hay humillación. Oigan, ¿por qué están así? La cruz era necesaria. Él tenía que morir, él tenía que ser traspasado. Pero acuérdense lo que dice la palabra del Señor, hermano. Cuando el profeta Isaías había hablado acerca de la muerte de Cristo, acerca de la muerte del Mesías, también el profeta Isaías había dicho en el capítulo 53 de su libro, él había dicho, hermano, que por cuanto Dios lo había llevado a padecer, el Señor mismo le iba a dar vida. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Dice la palabra: y yo le daré parte con los grandes, por cuanto Él derramó su vida. Pero se les había olvidado la palabra. Ellos lo leían y lo leían y lo leían. Los judíos leían, hermano, Isaías 53 repetidamente, porque esperaban con expectativa y ansias cuando el Mesías fuera a llegar, pero se les había olvidado. Dile al que está a tu lado: no se te olvide la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, por favor, dile: no se te olvide. No se te olvide. ¿Qué cosa, hermanos? No se te olvide la palabra de Dios. Ahora, seguimos en la travesía a Emaús. Ya casi llegamos. Acuérdense que son ¿cuántos kilómetros dijimos? 10, 11 más o menos. Ya van caminando. Oye, ¿cuánto no les hablaría Jesús en esos kilómetros, verdad? Pero cuando se acaban los 11 kilómetros, llegan a Emaús. Y pues bueno, Jesús hizo como que se iba de largo. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó ahí? Miren, esto a mí me encanta. ¿Tienen su Biblia abierta todavía? Miren, observe por favor. Ahí estamos todavía en Lucas 24. Dice la escritura en el versículo 28 y 29 de Lucas 24, dice el versículo 28, que cuando llegaron a la aldea a donde iban ellos, Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos, ¿qué dice la palabra, hermanos? ¿Qué le dijeron? Quiero que lea eso fuerte. ¿Qué le dijeron, hermanos? Porque se hace. Mira, quiero que observen esto. Hermanos, ¿quieren venir a acompañarme los dos? Vengan, por favor. Vengan, por favor. Vengan, por favor. De este lado. Quiero que observen el proceso que los caminantes de Emaús fueron teniendo. Sí, viendo hacia allá, por favor. Aquí tenemos hoy a la hermana María y al hermano Cleofas. Solo por hoy, ¿verdad? Solo por hoy. Vienen de Jerusalén rumbo a Emaús, 11 kilómetros. El viernes María estuvo en la cruz, el sábado guardaron el día de reposo y el domingo vienen cabizbajos, tristes, porque Jesús fue un profeta que los decepcionó y están tristes, hermanos.
Pero de repente en el camino Jesús se acerca y comienza un proceso de reconstrucción, comienza un proceso de cambiarles el chip, de cambiarle la mentalidad. Primero les abrió, ¿qué dijimos? ¿Cómo les abrió el corazón? Cuando se acercó y les dijo que están platicando, y ellos se soltaron. Ahora avancen un poquito, por favor, hermanos. Lo siguiente que les abrió fue él. ¿Cómo les abrió el entendimiento? Con la palabra, con las escrituras, desde Moisés hasta los profetas. Pero luego llegaron a Emaús. Vénganse por favor, hermanitos. Llegamos a Emaús. No sé si puedo ocupar estas sillas, por favor. Llegamos a Emaús, hermanos. Llegamos hasta Emaús. Siéntense por favor. Y cuando llegan ellos a Emaús, Jesús hace como que ya se iba. Dice la palabra que ellos le dijeron: quédate con nosotros. Yo como que me voy y ustedes me ruegan que me quede, ¿sabe? Como que Jesús se iba. De repente ellos, ¿qué dijeron? Quédate con nosotros, porque ya se hace tarde. Les digo algo, iglesia, a Dios le encanta ese tipo de personas que se aferran a su presencia. ¿Sí me están escuchando o no me están escuchando? A Dios le encanta ese tipo de personas que le dicen: no te vayas, quédate, permanece. Jacob le dijo al ángel: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Hasta que rayaba el alba, no lo soltó, hermanos. Aunque se lastimó la cadera, no lo soltó. La mujer cananea le decía: Señor, ten misericordia de mi hija. Y Jesús le decía: es que no puedo echar el pan de los hijos a los perrillos. Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. No soltaba su milagro, hermanos. Bartimeo clamaba y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía: cállate. Pero Bartimeo seguía clamando. Jesús ya se iba, pero los caminantes de Emaús le decían: quédate, quédate con nosotros. Lo más tremendo es que hasta ese momento ellos no sabían quién es el que estaba a su lado, hermanos. Pero mientras él les estaba hablando la palabra, ellos mismos dijeron: sentíamos como que el corazón nos ardía, sentíamos algo especial. Oye, porque cuando tú, hermano, estás cerca de Cristo, cuando tienes un encuentro con Cristo, cuando tú experimentas la presencia de Cristo, el corazón arde, hermano. Nuestro cuerpo lo siente la presencia de Dios. Qué maravillosa es la presencia de Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Que esta mañana y todos los días de tu vida puedas aferrarte a su presencia y decirle: Señor, no me dejes, quédate conmigo, quédate conmigo, quédate en mi casa, quédate con mi familia, quédate en el trabajo, quédate en mi negocio, quédate en mi empresa, quédate en este templo, Señor, quédate con nosotros. Alguien diga amén, por favor, esta mañana. Y digo que a Jesús le encanta ese tipo de gente, porque luego dijo: está bueno, me quedo. No le rogaron mucho, hermanos. Cuidado, porque yo también soy como Cristo, hermanos. No me vayan a decir que me quede, ¿verdad? Porque aleluya. Y luego si hay frijol con puerco, cállese. No me diga, hermano, no me diga. No me diga. Jesús se queda con ellos. Pero aquí viene lo interesante. No sé si puedo ocupar una silla más. Aquí está bien, aquí está bien. Porque viene algo todavía más interesante. Jesús accede a la propuesta y se sienta con ellos. Pero miren, la cultura judía decía que cuando llegaba un visitante a la casa, los anfitriones, que en este caso eran, ¿quién dijimos? Ellos tenían que recibir al invitado, preparar la mesa, y como dueños de la casa, como anfitriones, tenían que partir el pan y darle el pan al invitado. Pero el texto dice algo, no sé si podamos avanzar un poquito ahí. El texto dice que el pan no lo partió ni Cleofas ni María. ¿Quién tomó el pan, hermanos? ¿Y qué hizo con el pan? Lo bendijo y luego, ¿qué quiere decir eso? Que el invitado tomó el lugar del anfitrión. ¿Sabe que en pocas palabras Jesús les estaba diciendo: yo orquesté todo esto para que ustedes estuvieran aquí conmigo?
Ustedes no me están recibiendo a mí, no, yo los estoy recibiendo a ustedes. Yo preparé todo el camino y preparé el lugar y preparé la mesa y preparé el pan. Yo los estaba esperando a ustedes. ¿Sí me están entendiendo esta mañana, hermanos? Bienvenidos, bienvenidos. Yo los estaba esperando. Y cuando Jesús toma el pan y comienza a partirlo, ¡pum!, algo ocurrió ahí. Dice el siguiente versículo que en ese momento, cuando Jesús parte el pan, dice, ¿qué pasó? Léanlo conmigo fuerte. ¿Qué pasó? Y lo reconocieron. Dice, entonces, quiero que observe eso. Diga conmigo, entonces. Fuerte, entonces. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo? ¿Se da cuenta que no lo reconocieron cuando Él se acercó a ellos? ¿No lo reconocieron cuando les abrió las escrituras? ¿Cuándo fue que los ojos de ellos se abrieron, hermanos? Cuando estaban en la mesa, cuando estaban en la comunión. Escuche, escuche, escuche. Cuando estaban en la cercanía y Él parte el pan, los ojos se abren y ahí entendieron quién era el que estaba con ellos. Algunos comentaristas dicen, es que hasta ahí lo entendieron, hasta ahí se les abrieron los ojos, dicen algunos comentaristas, porque cuando Él tomó el pan con sus propias manos, ellos alcanzaron a mirar la marca en sus manos. Porque recuerden que el cuerpo glorificado de Cristo conserva las marcas en sus manos y en sus pies. Y cuando Él toma el pan y comienza a partirlo para ellos, yo creo que María y Cleofas se dieron cuenta que tiene ese hombre en las manos. Esas marcas nosotros las conocemos. Esas marcas yo las vi el viernes. Yo sé de quién eran esas marcas. Yo vi esas marcas, se me hacen conocidas. Creo que es el Maestro, creo que es Cristo. Y de repente los ojos se le abren, pero cuando los ojos se le abren, Cristo había desaparecido de ahí. ¿Qué es lo que te quiero decir con todo este mensaje? ¿Qué es lo que te quiero decir esta mañana? Que ellos lograron comprender quién era Cristo realmente hasta que estuvieron en la mesa, hasta que estuvieron en la comunión, hasta que estuvieron en la intimidad. Hermanos queridos, hay muchos creyentes que están viviendo la vida cristiana como Cleofas y María, con conceptos equivocados de Cristo, con conceptos equivocados acerca de Jesús. Pero cuando tú te sientas a la mesa y tienes comunión con Él y tienes intimidad con Él y puedes escuchar la dulce voz del Maestro y puedes sentir sus manos y puedes sentir sus caricias, tú entiendes que Él no es un mito, no es una leyenda, es más que un luchador social, es más que un pensador, es más que un profeta, es el Rey de Reyes, es el Señor de los señores, es Dios que se levantó, que se hizo carne, que murió, pero resucitó. Solamente lo vas a poder entender el día que te sientes a la mesa. Y les digo algo esta mañana: la mesa está preparada para todos ustedes. No me escucharon. Dije, la mesa está preparada para todos ustedes. Pero no vas a poder entender y no vas a poder incursionarte, sumergirte en esta realidad espiritual que Cleofas y María lograron llegar a entender si tú no avanzas. ¿Sí me están entendiendo? Si tú no avanzas en tu forma de relacionarte con Cristo. Ya te encontraste con Él, gloria a Dios. Ya empezaste a leer las escrituras, gloria a Dios. Pero tienes que llegar hasta este nivel, el nivel de la mesa, el nivel de la comunión. Si tú no avanzas, si tú te quedas en el primer nivel, nunca vas a poder comprender quién es Jesús. Y el día de mañana que llegue una secta a tocar la puerta de tu casa y te diga que Cristo es aquello o el otro, lo vas a creer. Pero cuando tú estás en la mesa y puedes ver y sentir la presencia de Cristo tan cercana,
Nadie te va a platicar, nadie te lo va a contar. Lo que la gente diga van a ser meras especulaciones que serán derrumbadas por el encuentro personal que tú tuviste con Cristo en la mesa. En la mesa, en la comunión. No te quedes ahí, no te quedes estancado. Avanza, avanza, avanza. Encuéntrate con el Cristo resucitado. Esta mañana algunos de ustedes pueden traer tristeza en su corazón. Una tristeza tal que les ha embargado la vista. No puedes ver más allá de tu problema. Les ha embargado el entendimiento. No puedes comprender lo que la palabra dice porque se contrasta con lo que tú estás viviendo. Hay algunos de ustedes que se les ha nublado, hermano, el corazón, la vista y el entendimiento. Pero cuando tú te sientas a la mesa, los ojos se abren. Lo que leíste en las escrituras toma sentido cuando estás en la mesa. Solamente ahí. En la mesa hay comunión. En la mesa hay intimidad. En la mesa hay presencia. Tú no tienes idea cómo Dios te ha estado empujando todos estos días para que llegues hasta este nivel. Pero tú te has quedado ahí, te has quedado ahí varado, te has quedado ahí detenido. Pero Él te está diciendo: yo no quiero que te quedes en ese nivel. Profundiza un poco más en la comunión, profundiza un poco más en la intimidad. Llega hasta este nivel donde yo te pueda hablar y tú puedas escuchar mi voz. Donde no solamente sea un diálogo donde tú hables, sino donde yo también te pueda hablar y pueda sentir mi presencia. Porque hasta que no lleguemos a este nivel, no podremos convencernos de que tenemos un Cristo vivo y resucitado. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte. Gracias, hermanos. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte, por favor. Apláudale fuerte, por favor. Familia, no tengo más que decir. La mesa está preparada para todos ustedes. ¿Quieren ponerse de pie conmigo, por favor? La mesa está preparada para todos ustedes. Yo te pregunto, ¿quieres quedarte en el nivel donde estás? ¿Quieres quedarte con el conocimiento que tienes? ¿Quieres quedarte con la mera intelectualidad acerca de Cristo? ¿O quieres llegar a la mesa y tener un encuentro real con el Cristo resucitado? La mesa está servida. Yo no tengo nada más que decirte. El que quiera entrar a la mesa, levante sus manos ahí donde está. Levante sus manos. Levante sus manos. Y no porque hay algo místico en esto, pero si puedes, cierra tus ojos para que nada te distraiga. Y comienza a beber. Y comienza a tomar del pan, de esa presencia maravillosa que llena nuestro corazón más. Esta mañana hay algunos de ustedes que van a comenzar a sentir algo que nunca habían sentido. Y vas a comenzar a hablar palabras que nunca habías hablado. Esa es la bendición de los que están a la mesa. Esa es la bendición de los que están a la mesa. Vamos, comienza a adorar ahí donde estás ahora. Adora.